Buenas tardes. ¿Cómo les va en esta tarde de viernes? Ahí estás, Violén. A ver. Ahí va, te Ahí veo. está. Hola, ¿cómo les va? Te veo, te escucho. Ahí está, qué bueno. ¿Cómo están? Acá estamos las dos otra vez. Después de 2 semanitas que no. Ahí Eso. está Alberto. Ah, Hola, Alberto. hola, Alberto, gracias, Bernardina también, Romina, muchas gracias por acompañarnos, como hacemos siempre, ¿no? En esta Acá todos los viernes desde el 2020. increíble, ¿no? Ujú. Dios, 6 años. Saben que Rayuelas Lacanianas en realidad, este Instagram se abrió a partir de Alejandra. Ujú. Hola, Maru, ¿cómo va? Alejandra un buen día dijo, ¿por qué no continuamos eso que hacíamos, ¿no? De juntarnos a las 4:30 a charlar. ¿Te acordás, Ale? Sí, me acuerdo. Terminábamos la semana juntándonos a charlar y nos grabábamos. Eso es en Spotify. Y bueno, cuando vino la pandemia había que tener Instagram además. O sea, no Bueno, se podía no tener Instagram. Estábamos re out. y ahí yo aprendí, ¿eh? Mm. Así que acá estamos desde ese momento. Bueno, ¿cuánta gente? Hola. Sí, hola Silvina también, muchas gracias. Bueno, como todos los viernes, charlando sobre teoría, técnica y clínica psicoanalítica y con suerte agregando alguna cosita más, ¿no? A eso que la teoría psicoanalítica que es tan linda y tan preciosa, ¿no? Y que la vemos en la realidad con los pacientes Ujú. cotidianamente y eso nos pone muy contentos. Eso nos Ethel, trae a todos para acá. Hola, Etel. sí, tal cual, tal cual. Y bueno, parte de las cuestiones que hoy vamos a trabajar es, bueno, ante todo les voy a hacer un anuncio, les cuento que así como hasta ahora yo venía, digamos, contándoles que formaba parte de Facultad Lalang, bueno, a partir de ahora con mucho pesar les digo que, bueno, ya no va a ser así. Y bueno, ustedes saben cuando uno tiene como un hermoso proyecto y muchas ganas y arma programas y cosas. Bueno, la verdad que siempre es un poco difícil, pero bueno, así como antes les di la bienvenida, así del mismo modo, hoy me despido y volvemos a trabajar aquí como siempre, a trabajar, bueno, sobre casos clínicos, porque hoy estábamos charlando y había momentos en los Te cuales nos despedís de encontramos. la facultad, lo digo por si no Sí. quedó. Sí, 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 me despido de la facultad, ya no voy a trabajar más allí y bueno, y nada, y les deseamos lo mejor y los deseo lo mejor y está buenísimo, pero bueno, así vamos para adelante y seguimos nosotras trabajando ahí en la trinchera, en la clínica, como siempre. Seguiremos Bueno, acá. ay, qué linda Beatriz, abrazo de bienvenida, gracias, gracias. Así que bueno, Bueno, Gris. ¿y hoy? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a trabajar hoy? Hoy, hoy en realidad estaba entre dos casos, ¿no? Y uno en particular, a ver, son dos casos que muestran la potencia que tiene el aparato psíquico. Eso es muy importante porque generalmente vieron que se piensa el aparato psíquico como, bueno, una cuestión, una teoría muy, bueno, a ver, representación, afecto, instancias, ¿no? Como todo muy mecánico, la transmisión de una cosa muy quieta, ¿no? Y si hay Mm. algo que tiene el aparato psíquico es su movimiento. Freud le pone énfasis a la energía del aparato psíquico. Esto es un aparato dinámico. ¿M? Por eso, uno de los casos en particular es de una paciente que me estaba contando el otro día cómo ella, bueno, vivió muchos años aquí en Argentina, luego partió a otro lugar
Y cuando vuelve a instalarse aquí, eh, bueno, se encuentra, estas cosas que pasan, ¿no? Uno se encuentra con gente querida del pasado y bueno, y empiezan todos los recuerdos y le empiezan a contar, ¿no? Cómo, bueno, cuántas cosas que habían hecho juntos y ella dice, ah, sí, qué lindo, pero como lo pensaba en términos generales, ¿no? Y entonces le dicen, no, no, no te acordás, y le empiezan a mostrar una gran cantidad de cosas que habían guardado, de papeles, de entradas, porque habían hecho, a ver, ella se dedica a cuestiones del orden, podríamos decir, del orden de lo estético, ¿sí? En una época, hace 25 años atrás, en que tal vez no era tan común. Y entonces, bueno, había un montón de cosas impresas que ella vio, que había producido, muestras, cosas que ella se queda helada, publicaciones en los diarios de esto que había hecho, y me decía, por supuesto, las circunstancias en las que ella parte de Argentina hacia buscar otros, bueno, otros lugares de Otros pertenencia, rumbos. es un momento muy fuerte para ella, bueno, rodeado de situaciones bastante complicadas. Pero el otro día la pregunta que me hacía es, ¿puede ser, Violén, que yo tenga, no tenga recuerdo de esto? Porque realmente se lo mostraban y era de una ajenidad tal que si no fuera porque estaba su nombre y le contaban detalles, situaciones, yo me decía, ni a una hora me acuerdo. ¿Puede ser? Y es una pregunta que realmente la partió al medio a ella cuando, ¿no? Cuando me decía, y entonces me hizo acordar mucho a cuando Freud describe la operatoria de la represión, ¿no? Y entonces estamos hablando de esto, ¿no? De la fuerza del aparato psíquico y el momento en el que la represión, digamos, desencadenada por el yo, en base a la angustia, ¿sí? La angustia que llama a la represión, esa última teoría de Freud acerca de la angustia, ¿no? La angustia llama a la represión opera sobre los contenidos angustiosos, pero, y acá es donde nos detenemos. Vieron que cuando se cuenta la teoría de la represión, se relata esto como muy limpio, la representación se separa del afecto mediante esa operatoria de la represión y ese contenido va a parar a lo inconsciente. Pero de lo que no se habla es de ese contenido que cuando el yo desencadena el proceso de represión, arranca no solamente la represión, perdón, la representación propiamente dicha, uno podría decir la representación ligada al dolor, a la angustia, sino que cuando la arranca y arranca todo un haz de representaciones, todo un conjunto de representaciones que son las representaciones que están unidas a esa por, como dice Freud, otros nexos, como por ejemplo, en este caso, el hecho de que ocurrían temporalmente a la vez, ¿sí? Ujú. Situaciones simultáneas, pero que por supuesto en este caso eran hermosas, pero que no lograban tener la fortaleza para impedir la represión. Entonces, acá se me ocurrió usar esto para mostrarles, ven acá los agujeritos, a ver si lo ven, ¿sí? Se ve, se ¿Ven? ve. Uno podría decir que en el conjunto de representaciones, ¿sí? Cuando se produce la represión, se produce un agujero, ¿sí? Se arranca una representación. Pero esa representación, como decimos, no es que queda, a ver si puedo, digamos, perfectamente circunscripto ese agujero. No, 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 no. Se arranca con tanta fuerza que queda como desgarrado y se Mm. lleva hacia lo inconsciente estos recuerdos que eran recuerdos felices. Eso también nos permite pensar algo, que me decía, pero ¿cómo puede ser si yo lo disfruté, si ellos decían, yo estaba contenta acá? Y, y esto es como para también darnos cuenta que la fuerza con que se reprime es directamente proporcional, podríamos decir, a la fuerza
con la que ese dolor tomaba al sujeto, esa angustia tomaba al sujeto. Estamos hablando de montantes energéticos, ¿sí? Entonces, El ahí monto de uno, angustia, como decía Freud. claro, exacto, y ahí es donde uno comprende, ¿sí?, lo incomprensible para el sujeto. Lo, ella me decía, yo no puedo entender cómo no recuerdo, ¿no? Y se lo llevó claramente a lo inconsciente, ¿no? Estos recuerdos lindos que por suerte ella ahora va a poder, bueno, empezar a recuperar. Y, y el otro caso en el cual estaba pensando, que también tiene que ver con la fuerza, ¿no?, de lo inconsciente, la fuerza del aparato psíquico ustedes saben, el aparato psíquico es un aparato defensivo, y esa fuerza se ve en estas cuestiones. Entonces, el otro caso en el que estaba pensando es un paciente que tiene ideas intrusivas. Ustedes saben, las ideas intrusivas que son como en general muy comunes, muy cotidianas en la neurosis obsesiva. Eh, Esas ideas intrusivas, aparece algo que no había aparecido dentro del relato, ¿no? Este paciente empieza a asociar y relata las profundas sensaciones de soledad, profundas, profundas en una edad muy, muy pequeñito, muy pequeñito. Y aparece otra función de las ideas intrusivas. ¿Por qué aparece esa información? Porque yo le pregunto en qué momento aparecen especialmente esas ideas intrusivas, y él relata, bueno, situaciones en las cuales, bueno, se está despidiendo de alguien, ¿sí? O aparece o está solo, ¿no? O Ujú, recién se despierta, y cuando se despierta, que está, uno diría, el psiquismo está vacante, ¿no? Está ujú. libre, y aparecen esas ideas intrusivas, tac, 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 ¿no? Entonces, bueno, el nexo lógico, cuando vamos pidiendo asociación libre, ¿no? Las asociaciones lo van llevando a este lugar de profunda soledad. Y acá es donde quería compartir con ustedes cómo en el caso de él, no se trata del contenido de la idea intrusiva, que digamos es muy importante en algunas otras cuestiones, pero yo hoy quiero poner el acento no en el contenido, sino en la función que tiene la idea intrusiva para el sujeto obsesivo. ¿Mm? Que el sujeto obsesivo está muy solo, se pertrecha de tanta defensa que queda solo. Y cómo la idea intrusiva es uno de los modos en los cuales la voz, y bueno, a veces también la imagen, ¿sí?, lo escópico y lo invocante, aparecen en el psiquismo produciendo un efecto. ¿Mm? Y cómo ese sujeto, digamos, cuando uno trabaja en análisis, es importante no solamente prestar atención al contenido ideativo, sino también a la función, ¿no? A en qué momentos se producen esos síntomas, uno podría decir, cuál es la función que tienen dentro de la economía psíquica. Así que, bueno, esto creo que, bueno, era lo que quería compartir, ¿no? La potencia de lo psíquico a la hora de la represión, a la hora de la producción de síntomas, ¿no? Eh, Uno no termina de comprender, ¿no?, cómo en una época donde las pruebas son tan claras, donde Inés Ugalde, por ejemplo, nos cuenta muchas veces, ustedes saben que yo he hecho vivos con ella, ¿no?, acerca de las pruebas, ¿no?, de la eficacia, las pruebas que brinda la epigenética, ¿no?, acerca de la eficacia del psicoanálisis, cómo en esta época todavía se duda acerca del valor de lo psíquico, ¿no? En una época en que se habla solamente del cerebro, como si el cerebro, como cuestión somática, ¿no?, Mm. fuera el gestor de las ideas, ¿no?, el gestor de todas estas, digamos, los impulsos. Es importante recalcar una y otra vez la idea de aparato psíquico.
¿sí? Y Mm. eso es algo que yo voy a estar Me hablando. me quedé pensando en la fuerza del aparato psíquico y en la fuerza de la pulsión, tanto de la de vida como la de muerte. Uf, En en los dos casos, porque, bueno, no deja de ser una especie de sinónimo, ¿no? La fuerza del aparato psíquico y la fuerza de la pulsión, eh, pero es son tal cual. lo Pero mismo, ¿no? la fuerza que tiene, ¿no? De Sí. impacto que tiene la pulsión sobre el cuerpo, sobre la forma del sujeto en el mundo. Sí, Sí, y bueno, y una reflexión casi como interna que la pulsión de vida igual trabajada siempre lleva a buen cauce. sí, Y bueno, no, eso, me sí, quedé pensando en esa fuerza que no es destructible. Hay que laburarla, pero está. tal cual, tal cual, tal Mm. cual. Así que bueno, muchas gracias a Bueno, todos, ¿no? Por acompañarnos y esperemos que ujú. esto que hoy les contamos les sirva en su clínica, ¿no? Bien, bueno, y nos vemos el viernes próximo. Acá en Argentina son vacaciones de invierno, Ah, sí. pero bueno, para los chicos en la escuela y esas cosas, pero nosotros estaremos acá firmes, como todos los viernes, eh, 16:30. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Adiós.